Buenas tardes a todos los que nos están acompañando y se están integrando en esta transmisión. Un cordial saludo desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y en medio de estas actividades que hemos estado realizando a través del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDE, del colegio. Estamos realizando durante esta semana, que es la Semana de Emprendimiento e Innovación, una serie de actividades enfocados bajo el eje temático de tendencias y megatendencias, moldeando el futuro de las empresas. Durante esta semana hemos compartido con expertos y expertas que nos han estado brindando conceptos clave relacionados con el future thinking, anticipación estratégica, la innovación y además de todo esto, cómo aplicarlo a los emprendimientos y las empresas. Por ejemplo, ayer tuvimos el taller en el que se analizaron diferentes tendencias por medio de este taller llamado Cool Hunting, análisis de tendencias de innovación. El día de hoy contamos con un invitado especial que nos acompaña desde Argentina y que nos compartirá el tema Futuros Posibles, contribuciones de la prospectiva para el replanteamiento estratégico. Y bueno, tengo el gusto de presentarlo. Él es Javier Vitali, él es doctorando en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Además, cursó estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es especialista además en prospectiva y planificación estratégica. Él ha estado trabajando en los campos agroalimentario y territorial principalmente. Además, Javier es investigador del Centro Regional Mendoza-San Juan, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA en Argentina también. Es docente e investigador de la Cátedra Prospectiva, Proyectos e Innovación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Además, es codirector de estudios prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Por último, agregando también a todo este bagaje y toda esta experiencia, él es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, así como también miembro de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe, siendo embajador de la Red de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe por medio del ILPES. Su producción consta de 26 libros colaborativos, así como alrededor de 21 artículos y 14 capítulos relacionados con el tema de prospectiva y estrategia. Javier, muchas gracias de nuevo y buenas noches también para vos que estás allá en Argentina. Reiterarte el agradecimiento por acompañarnos durante las actividades de esta semana y especialmente con este tema tan importante que nos vas a compartir. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Muy buenas noches para ustedes, para nosotros acá del Cono Sur. Buenas tardes para ustedes. Un agradecimiento especial al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. Un placer acompañarlos en esta semana y contribuir al pensamiento prospectivo y estratégico para el futuro. Bueno, yo voy a compartir pantalla y ustedes me confirmarán si se alcanza a ver. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí estamos. Perfecto, Javier. Bien. Bueno, cuando Julio tuvo esta amable y gentil invitación, me planteó el desafío de compartir con todos ustedes las contribuciones que la prospectiva estratégica tiene para repensar estratégicamente las organizaciones, el campo disciplinar o el área de conocimiento de las ciencias económicas en particular. Así que titulé la conferencia Futuros posibles en clave de preguntas, si en este contexto de cambio global que estamos atravesando es posible poder lidiar con la incertidumbre del futuro a partir de aplicar, de utilizar la prospectiva para pensarnos, reflexionar y construir nuestros escenarios deseados y poder materializar
estratégica e inteligentemente nuestras mejores decisiones y acciones. Entonces, en ese marco, la agenda que les propongo para el día de hoy es hablar del contexto, que todos sabemos que es cambiante, complejo, ambiguo, turbulento, frágil, pero vamos a caracterizar algunos elementos significativos desde el campo de las ciencias económicas. Luego vamos a derivar implicaciones para pensar el futuro del perfil de los profesionales de las ciencias económicas en general. Y en tercer lugar, vamos a abordar la capacidad prospectiva. La prospectiva entendida como construcción social de futuros, en donde se transforma en una capacidad y en una habilidad que los economistas y las derivaciones en el campo de la ciencia económica deberían generar y desarrollar para tener una comprensión más acabada de el contexto del tiempo presente, pero también de ese tiempo futuro. Así que los invito a transitar este camino, empezando por este cambio de época que ya podríamos decir desde los 80 viene atravesando el mundo, cuando entre varios autores, Manuel Castel utiliza en la sociología de la información esta idea de que el mundo está frente a una época de cambio o a un cambio de época. Y claramente las dinámicas que se observan a nivel global, y tomemos las más recientes, de los últimos 3, 4 años, la pandemia del COVID, la guerra de Rusia, Ucrania, la inestabilidad política que viven los países de la región de África, la inestabilidad económica o financiera que viven los países de América Latina, hace que el mundo cada vez sea más turbulento, inestable, incierto, desordenado, que las discontinuidades se agraven. Y obviamente esta situación que estamos atravesando a nivel global, que tiene, insisto, sus orígenes a finales del siglo pasado, hace que el proceso de toma de decisión cada vez se vuelva más riesgoso y por lo tanto más vulnerable. Y esto aplica a todo tipo de organizaciones públicas y privadas, a todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, pero sobre todo a los sectores del emprendedurismo. Por eso es importante sociabilizar y difundir la prospectiva, porque la prospectiva no viene a reducir esa incertidumbre del futuro. Nos trae elementos para gestionar, para lidiar con las características, con los atributos que tiene el mundo en que nos toca vivir. Y este mundo, como decíamos, está asignado por ciertos elementos, como es la cuarta revolución industrial, los cambios políticos institucionales que vemos en el mundo, y acá veamos las reformas laborales y previsionales que se quieren dar en Francia y los conflictos sociales que trae aparejado, los cambios físico-ambientales que estamos atravesando en el mundo. El impacto del cambio climático está cada vez más evidenciado, y los informes del panel intergubernamental de cambio climático año a año reafirman con mayor evidencia científica el rol que tenemos los seres humanos en impulsar ese cambio climático y ese cambio global. Y la cuarta característica que tiene este cambio de época es lo digital. Las tecnologías de la información y la comunicación, la Big Data, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, generan desafíos
para todos los campos profesionales, pero en particular para el de las ciencias económicas. En 1996, el Millennium Project, que es un gran tanque de pensamiento, de perspectiva y de largo plazo, planteó 15 desafíos globales que el mundo tiene que abordar para alcanzar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y está evidenciado la interacción e interrelación que todos estos fenómenos que vemos aquí tienen. Il Cepal plantea que estamos ante la necesidad de un cambio estructural global. El sistema mundo está en crisis y esas crisis son sistémicas y se pueden ver en las distintas dimensiones que interaccionan, en el cambio climático, en lo energético, en lo alimentario, en lo financiero. Y tenemos un periodo acotado para tomar conciencia de lo que está en juego, para llevar adelante una gran transición de los modelos de desarrollo. O sea, tenemos un periodo que va entre el 2030 y el 2050 para materializar ese cambio de época, para repensar o rediseñar las estrategias de producción y de consumo. Porque así como vamos, y ya lo advirtieron en la década de 70, tanto el informe del Club de Roma, los límites del crecimiento, como la respuesta latinoamericana a ese informe, que fue el modelo mundial latinoamericano, que así como vamos de continuar estas tendencias, vamos hacia la catástrofe. Ahora, esta catástrofe no va a ser claramente a todos por igual. El cambio del impacto, el cambio climático nos pega a todos, pero a los países de Centroamérica es donde más se evidencia ese cambio climático. Entonces, o tomamos conciencia de esta situación y los tomadores de decisión asumen una actitud responsable frente al futuro para construir un futuro distinto al presente y por lo tanto un futuro que sea susceptible de ser construido, de ser llevado a la práctica. Para hacer frente a este cambio estructural global, las organizaciones públicas y privadas tienen que desarrollar nuevas capacidades de respuesta, tienen que desarrollar nuevos atributos institucionales y allí es donde aparece la prospectiva. En estos desafíos globales hay respuestas también del sistema mundo. Una de esas respuestas es la agenda internacional. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovida en el año 2015 por Naciones Unidas, que establece 17 objetivos que los países traducen en metas e indicadores para alcanzar su sostenibilidad. Ya sabemos que por la irrupción de la pandemia, muchos de estos objetivos no van a alcanzar la meta que se estableció para el año horizonte 2030. Pero los países tienen que hacer el esfuerzo, porque entramos en esta brecha entre el 2030 y 2050 de poder maniobrar el rumbo del mundo. Este mundo que está caracterizado también por una aceleración de la revolución tecnológica o del cambio tecnológico y que está asociado a las tecnologías de la ciencia de datos, que interpelan la forma de producir conocimiento científico. Y aquí entra
todo lo que es la modelización y simulación a futuro, los algoritmos, cómo el método científico va a incluir estas tecnologías que permiten procesar gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Y entonces, digo, el ejemplo más palpable de lo que estamos diciendo es la velocidad en con que se pudo generar o desarrollar las vacunas para el COVID. Pero en el trasfondo de estos cambios hay una fuerte tensión entre dos enfoques que disputan la mirada sobre los recursos naturales. La mirada del antropoceno, que nos ha llevado a esta situación, o nos está llevando a esta situación de catástrofe, de colapso, y miradas ecocentristas, en donde ponen en el centro de escena a la naturaleza y nos interpelan en una nueva relación hombre-naturaleza, sociedad-naturaleza. Esta tensión entre el antropocentrismo y el ecocentrismo, que no está resuelta, es lo que hace que las superestructuras terminen generando patrones de comportamiento de la humanidad como pulsiones que nos llevan a materializar esa catástrofe. Javier, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Ahora, quería, digamos, como traer un poco dentro de ese contexto que nos estás poniendo para ver si, digamos, si nosotros, con todo esto que nos estás indicando, podríamos decir que nos está dando primero como que esa visión de los límites, ¿verdad? De lo que ya apuntabas, ¿verdad? Eh, Hay un problema sistémico, ¿verdad? Y que ese abordaje de ese aspecto sistémico, ¿verdad? Debe ser abordado por valga la redundancia, debe ser resuelto, debe ser llevado a cabo para propiciar ese cambio desde un punto de vista también sistémico, o sea, porque Sí, sí, por supuesto. O nos sea, está llevando desde ese tema estructural donde prácticamente todo está interconectado. por supuesto, por eso el gráfico del mundo. Todo está interconectado y la forma de resolver, de abordar estos graves problemas a futuro es desde un abordaje sistémico. Y ya vamos a ver qué implicancias tiene para las ciencias económicas en particular y para las organizaciones. Porque este es el contexto en el que hoy nos encontramos y el que nos vamos a encontrar en los próximos años. Entonces, sobre estos desafíos, algo tenemos que hacer para no materializar esa catástrofe. Y ahí también decir que mi mensaje no es ni fatalista ni catastrófico, es plantear los desafíos que tiene el mundo, Correcto. reconocerlos y sobre eso actuar. Y ahí es el aporte de la prospectiva. La prospectiva nos permite tener una actitud proactiva frente al cambio, no una actitud pasiva o paralizante de ser meros espectadores del cambio. No, no. La prospectiva nos invita a ser protagonistas del cambio, porque si la humanidad llegó a este punto, esa misma humanidad puede revertirlo. Ahora, lo que no podemos hacer es tener una idea ingenua, porque aparecen estas tensiones, que son las que impulsan el mundo al que hemos construido. Y este mundo nos llevó en el 2020 a la situación del COVID, donde los antecedentes que teníamos eran muy lejanos, pero que no había un nivel de globalización o de interrelación, interconexión como en el tiempo presente. Por lo tanto, a todos los decisores, tanto privados como públicos, los encontró manejando un auto con luces muy bajas en un camino sinuoso y nuevo
y sin el GPS. O sea, no había un manual o un protocolo de cómo tomar decisiones en un contexto de pandemia. Y todo el mundo se transformó en un gran laboratorio de prueba y error, de ir generando decisiones, diseñando políticas públicas para ir lidiando esa situación compleja que atravesamos como humanidad. Yo traigo aquí algunos datos que refuerzan lo que estoy planteando. Vemos aquí el índice Gini, que plantea las inequidades o las desigualdades entre los países. Y vemos en esta foto del 2019 cómo en las fotos más actuales este índice se ha incrementado. O sea, la brecha entre ricos y pobres en el mundo, producto de la pandemia y de la crisis económica, financiera que estamos atravesando, bueno, se ha agudizado. Y fijémonos cómo los colores están más intensos en el sur global con relación a los países del norte. Eso como un indicador sintético de la dimensión económica. Veamos la dimensión físico-ambiental. Cómo en los últimos 100 años se ha acelerado enormemente la temperatura global, incidiendo fuertemente en los modelos de escenario climático, de cambio climático de Naciones Unidas. Estamos hablando de variaciones de 1,5 grados, de 2 grados, que podrían ser catastróficos para los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y marina del mundo. Y la tendencia es creciente. Veamos también el crecimiento de la población en situación severa o moderada de inseguridad alimentaria. También hay una fuerte tendencia explicada por varios factores, entre ellos el alza en el precio de los alimentos, sobre todo de las commodities a nivel global, y cómo ese incremento genera que cada vez mayor población no acceda a un alimento adecuado. Por otro lado, también el desafío de los cambios demográficos, cómo crece la población de manera acelerada. Vemos aquí la distancia entre China e India. Esto es un gráfico al 2021, pero ya sabemos que India superó en población a China, que logró estabilizarse. El crecimiento a nivel del bloque de América Latina y el Caribe, y los países Argentina, México, Brasil, Costa Rica. Ahí también hay un fuerte desafío porque vivimos en la región más desigual del mundo, y lo vimos con los colores del índice de Gini, en la región donde la tasa de urbanización es la más acelerada del mundo, y por lo tanto hay un desafío alimenticio. Bueno, ¿cómo mejoramos la producción de alimento, pero también la distribución del alimento? Hay otros factores geopolíticos y geoeconómicos que determinan también esta situación de contexto en la que estamos atravesando. Y yo acá les traigo simplemente del Foro Económico Mundial esta rueda del futuro que plantea cuáles son esos desafíos desde el punto de vista económico. Y por otro lado, para ya adentrarnos en los procesos formativos
de las ciencias económicas, vemos también las tendencias que hacen a la educación superior. Acá comparto con ustedes 3 referentes de los estudios de tendencias en la educación superior: Francisco López Segrera, Joaquín Brunner, Claudio Rama, que identifican algunas tendencias de por dónde puede pasar la educación del futuro. Estos estudios son previos a la pandemia, o sea, claramente la virtualización, que era una tendencia, hoy con la pandemia o la pospandemia, en esta nueva normalidad, eso ya está, se transformó en una tendencia pesada. Por lo tanto, las instituciones de educación superior que forman a los futuros profesionales de las ciencias económicas tienen que comprender los desafíos del mundo y sus propios desafíos, o sus desafíos más específicos a nivel de la educación superior. ¿Cuáles son entonces las implicaciones? Decimos, bueno, el mundo va hacia un lado que sabemos que tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de generar cambios estructurales que son necesarios para alcanzar la sostenibilidad, y sabemos también que hay tendencias que tensionan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos para el cambio de los perfiles profesionales? Por un lado, aparecen nuevas competencias que las instituciones de educación deberían generar o proponer en sus planes de estudio, que son, por un lado, competencias generales, intelectuales, personales, interpersonales, de comunicación, digo, que serán transversales a todas las disciplinas, y luego sí competencias específicas para las ciencias económicas en particular, capacidades analíticas, de innovación, de aplicación o de utilización de esta cuarta revolución industrial, esta era digital, con la Big Data, con la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo interpela estos desarrollos tecnológicos que aún desconocemos las implicaciones que van a tener a futuro? Y de hecho, hace 20 días atrás, los mismos que promueven estas tecnologías advirtieron al mundo que no saben en qué puede desencadenar para la humanidad este crecimiento exponencial del desarrollo de estas tecnologías en particular. Entonces, los profesionales de las ciencias económicas del futuro deberían, tanto desde la oferta educativa como desde la demanda de profesionales, pensar alrededor de estas competencias generales y específicas, porque responden a los desafíos que tenemos como sistema mundo. Y luego aparecen ciertas habilidades más específicas, como son las habilidades digitales, el análisis de gran cantidad de datos. Eso obviamente genera un cambio sustancial en la forma de cómo comprender los cambios económicos y cómo interpretar la realidad. La aplicación de modelos y enfoques alternativos de análisis económico, o sea, se requiere tener un pensamiento crítico y alternativo al pensamiento hegemónico o predominante, y en eso América Latina tiene
experiencias significativas para aportar en ese pensamiento alternativo. La interdisciplinaridad como condición necesaria para aprender esto que nos planteaba Julio recién. Bueno, para comprender y entender al mundo como un sistema complejo, necesitamos sí o sí la interdisciplina. Pensar que solo la ciencia económica o las ciencias sociales pueden abordar los problemas complejos que tiene el mundo es quedarnos muy cortos en la capacidad analítica. Por lo tanto, se requiere un trabajo en equipo, colaborativo, plantear problemas económicos en conjunto con otras disciplinas para poder resolver esos problemas complejos. Se requieren soluciones integrales, sistémicas y complejas. Aparecen también nuevas ramas de la economía o áreas que se va dando una mayor especificidad, como podría ser la economía digital, la sostenibilidad como un eje transversal a todas las ramas ya existentes de este campo disciplinar, las habilidades comunicativas, cómo tener una comunicación efectiva, ya lo vamos a ver enseguida en un reciente libro sobre el rol que los economistas tienen en el diseño de las políticas públicas. Bueno, el economista no solo participando como asesor en una empresa, sino también participando de la cuestión pública. Y entonces el saber experto, el conocimiento experto del economista y de las ciencias económicas en general se transforma en un actor con poder y decisión de las realidades que atraviesan nuestros países y el mundo. Digo, y ahí podemos mencionar el rol que tienen los organismos multilaterales de crédito para el desarrollo de nuestra región. Obviamente que este mundo, como ya dijimos, complejo, cambiante, ambiguo, incierto, digo, este mundo turbulento hace que los profesionales tengan que tener una gran capacidad y una habilidad de adaptación y flexibilidad a estos escenarios cambiantes, en donde puede surgir una tecnología que es disruptiva de nuestro campo disciplinar o otros fenómenos, como en su momento fue la pandemia. Y una habilidad que es crítica, a mi entender, es el liderazgo. Hoy la mayoría de los países de América Latina carecen de fuertes liderazgos en una nueva concepción del líder, no en un líder tradicional, paternalista, no, en poder dirigir de manera articulada y poder alcanzar una visión de futuro compartida de una organización, de un país, de un territorio, de una cadena productiva. Líderes que tengan la capacidad de sintetizar la visión del colectivo y transformarla en un horizonte claro a alcanzar en el mediano y largo plazo. Y allí aparece también el sector del emprendimiento, un sector altamente dinámico, sectores que podríamos decir son no tradicionales, o por lo menos no están como sectores productivos tradicionales porque están asociados en gran parte a las tecnologías de información y comunicación, pero que en América Latina han habido políticas públicas con avances y retrocesos que han promovido e impulsado este sector que es estratégico para el futuro de la región y del mundo en el marco de la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son los alcances o los nuevos alcances de los profesionales de las ciencias económicas
Y ahí no tenemos la bola de cristal para poder predecir. Podemos, a partir de la evidencia y de la consulta a expertos, podemos arriesgar que se tienen que consolidar nuevas especificidades, y esas nuevas, entre comillas o entre paréntesis, porque son especificidades o ramas de la ciencia económica que ya vienen de mucho tiempo, que no son cuestiones emergentes, sino que tienen una trayectoria, pero que en este contexto global que hemos descrito requieren consolidarse. La economía del comportamiento, la economía digital, la economía ambiental, la economía de la salud. En el marco de la pospandemia hay que repensar los sistemas sanitarios del mundo, la economía del desarrollo, las economías del sector público, la economía internacional, la economía financiera. ¿Por qué? Y ahí cito el texto de nuestra colega Mariana Heredia, que precisamente plantea el rol que los economistas tienen en el proceso de toma de decisión, y que muchas veces el ministro de Economía es más importante que el propio presidente. Entonces, ese saber experto de los economistas o de los profesionales de las ciencias económicas hay que también ponerlo a jugar cuando hablamos de los nuevos alcances profesionales de esta disciplina. Y aquí aparece también una tensión entre abordajes metodológicos. Claramente, el saber experto de la ciencia económica se basa en datos, principalmente cuantitativos, y en la experticia que los profesionales tienen. Ahora, eso genera tensiones, pensando en clave de futuro, con otros abordajes más basados en la interacción social, más cualitativos, y también en los métodos basados en la creatividad, en el design thinking, por ejemplo. Bueno, ¿en qué medida estos nuevos abordajes metodológicos también nos permiten pensar contraintuitivamente los modelos económicos, los sistemas económicos de nuestros países? Porque requerimos lograr esta gran transición. Tenemos que rediseñar los sistemas económicos pensando en los desafíos globales que hemos planteado. Ahora, estos desafíos no son a escala solo planetaria. Debémonos también a la escala empresarial. Las industrias alimenticias tienen que repensar o rediseñar sus sistemas productivos, que tienen que adaptarse al impacto del cambio climático, a la menos disponibilidad de agua, del recurso hídrico, del agua para riego, o que tienen que preservar la biodiversidad, porque ya vemos cómo afecta en el ecosistema la pérdida de servicios ecosistémicos, por ejemplo. Y finalmente, la prospectiva. ¿Cómo juega en este escenario de contexto, de implicaciones para las profesiones de las ciencias económicas, la prospectiva? La prospectiva es un enfoque, una perspectiva dentro de un campo disciplinar de las ciencias sociales, que son los estudios de futuro, que es el conjunto de tecnologías que nos permiten aproximarnos a esos futuros múltiples posibles, y de entre ellos seleccionar uno por el cual apostamos estratégicamente y que se transforma en un objetivo que guía a una organización, a un país, a un territorio, a una cadena productiva. Marca la prospectiva, nos permite marcar el rumbo, no solo hacia dónde vamos, sino hacia dónde queremos ir. Y genera insumos para el diseño de políticas públicas o para los procesos de planificación estratégica. ¿Cómo la podríamos definir? Como una interrogación sistemática y organizada acerca del futuro. Por lo tanto, como es un abordaje
metodológico, los campos de aplicación son múltiples. Lo territorial, lo organizacional, lo empresarial, prospectiva en el tema de salud, ambiental, hídrico. ¿Por qué? Porque el futuro es una preocupación inherente al ser humano, por lo tanto, cualquier expresión humana puede ser abordada desde la prospectiva. ¿Para qué? Para construir futuros posibles, y ahí ya respondemos a la pregunta inicial. ¿Es posible construir futuros alternativos a la tendencia? Por supuesto. Y ahí adquiere sentido la prospectiva. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en el presente, para tomar decisiones estratégicas que surgen de esta reflexión sistemática y organizada acerca del futuro. Aquí yo les dejo una definición más acabada de lo que es la prospectiva, un proceso sistemático y participativo que construye visiones de mediano y largo plazo y moviliza la acción conjunta. Y esa es la intencionalidad que tiene la prospectiva, de movilizar a los tomadores de decisión que asuman la responsabilidad que tienen para liderar el proceso de cambio que se requiere para lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y siempre insisto, con la mirada multiescalar. El mundo, el país, la región, la empresa. En la prospectiva hay tres formas de aproximarnos a ese futuro. El forecasting, que es en el campo de las ciencias económicas, la proyección, el pronóstico, tiene como su peso específico, en donde ahí lo que buscamos es sí reducir la incertidumbre del futuro para poder pronosticar. De hecho, en economía financiera o econometría o en estadística hay una mirada muy fuerte desde esta aproximación. Pensemos en los modelos de simulación, dinámica de sistemas. La perspectiva francesa, la perspectiva participativa, nos convoca a explorar los futuros posibles. Difícilmente podamos reducir la incertidumbre que trae el futuro en el contexto con el que hemos comenzado la charla de hoy. Lo que podemos hacer es pensar futuros alternativos y parados en el presente explorar ese cono de posibilidades que va desde la mayor utopía hasta la mayor distopía, mayor catástrofe, y en ese cono todos los grises que podamos tener. ¿Para qué nos sirven esos futuros múltiples y alternativos? Para seleccionar uno y construirlo estratégicamente. La tercera alternativa es lo que se conoce en la bibliografía como el backcasting, como una regresión hacia el futuro. Ya acá no nos posicionamos en el presente. Definimos un futuro deseado que queremos construir. Y de ese futuro deseado, Costa Rica al 2050, Costa Rica al 2100, de ese futuro nos volvemos al presente, es en una fase normativa que tiene la prospectiva, derivando acciones de largo, mediano y corto plazo para construirlas estratégicamente. El backcasting, por ejemplo, que hoy es como la aproximación más predominante dentro de los estudios de futuro, se está utilizando mucho en lo que es los estudios de prospectiva de transición digital, transición energética. Bueno, plantean un escenario deseado de esa transición a alcanzar en el mediano y largo plazo, y de ese futuro nos volvemos al presente. Ahora, ya para ir finalizando, este cambio estructural que necesita el mundo, pero que, insisto, necesitan pensarse o repensarse las organizaciones, las empresas, los emprendedores, requiere de una planificación de mediano y largo plazo. Pero
muy vinculada, muy entrelazada con un proceso estratégico. No es que tiramos la piedra hacia el futuro, nos cruzamos de brazo y esperamos a ver qué pasa. No. Marcamos el rumbo al que queremos llegar, pero lo construimos estratégicamente. Entonces, hacer prospectiva está muy unido a los procesos de política pública, de planificación estratégica, porque ese horizonte que queremos alcanzar se tiene que traducir en estrategias, objetivos, acciones y en planes operativos que nos permitan encadenar de una manera más sólida y lógica el ciclo de planificación. La prospectiva aporta una clara visión de futuro, donde vamos a anclar esa visión, por ejemplo, en un plan estratégico. La visión del plan estratégico tiene que sí o sí surgir de la prospectiva. Y ese plan estratégico se traducirá en programas estratégicos de mediano plazo, y esos programas a su vez contienen proyectos estratégicos de corto plazo. Y ahí el desafío es cómo articulamos de manera multinivel lo estratégico, lo de largo plazo a una escala macro, lo estratégico de mediano plazo a una escala meso y lo estratégico de corto plazo en una escala micro u operativa. Siempre en entornos inestables, como ya hemos visto el mundo. Y este ciclo virtuoso de planificación se enriquece con la evaluación, con la retroalimentación de la propia práctica y experiencia de implementar estos procesos prospectivos estratégicos. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuántos planes estratégicos conocen que en su diseño metodológico utilicen la prospectiva? Dejo esa pregunta. Una segunda, ¿cuántos planes estratégicos conocen que del diseño pasen al proceso de implementación? Y el pasaje de la prospectiva o de la estrategia a la acción concreta se da a través de la apropiación por parte de quienes construyen y participan de ese proceso participativo de formular o diseñar un plan estratégico o una política pública. Y la tercera pregunta que les dejo: ¿cuántos planes estratégicos o políticas públicas conocen que incorporan la evaluación para identificar aprendizajes, lecciones para enriquecer este ciclo virtuoso de prospectiva y planificación? Por eso planteo que los futuros posibles pueden realizarse con la prospectiva, pero no podemos desconocer o tener una mirada, insisto, ingenua en el contexto en que nos encontramos, en donde América Latina no tiene una cultura de evaluación o de planificación de mediano y largo plazo. Por eso, nuestro compromiso tiene que ser el doble. Tenemos que implementar cada vez más estudios de prospectiva con mayor participación, con mayor rigurosidad conceptual y metodológica, y ahí yo los invito a que puedan seguir profundizando sobre este conocimiento que nos empodera como ciudadanos, que permite democratizar el proceso de toma de decisión a partir de ponernos a jugar en distintas perspectivas o miradas sobre el mediano, sobre el largo, mediano y corto plazo. Yo finalmente comentarles, para ya ir como a lo concreto, aquí un mapa con los principales centros de referencia internacional en Latinoamérica que hacen prospectivas, pero también decirle que estos organismos públicos y privados
denominados en nuestro campo sistemas prospectivos. Son organizaciones que se piensan y hacen prospectiva, tienen o atraviesan un péndulo, que es el mismo péndulo que tiene nuestra región, con avances y con retrocesos. Lo mismo que pasa con nuestros modelos de desarrollo, que van de un lado hacia el otro y van como por oleadas. Esos avances y retrocesos experimentan estos sistemas prospectivos. Por último, compartirles algunas experiencias significativas que hemos desarrollado desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, aquí en Argentina, desde la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos trabajado en temas de prospectiva educativa, generando estudios de tendencias y escenarios del sistema educativo como insumo al propio proceso de planificación estratégica institucional de la universidad. Se han desarrollado estudios sobre la nueva oferta educativa de la universidad. Se trabaja en el campo de las cadenas productivas. Hay dos ejemplos emblemáticos en Argentina. Uno es el sector vitivinícola, que va por su segundo plan estratégico y que lo logró implementar y que lo logró institucionalizar a través de una ley nacional. Y el otro caso es un estudio de prospectiva para el sector de durazno para industria. Se ha trabajado en prospectiva hídrica, todos conocemos ya el impacto del cambio climático, pero cuando lo llevamos a una cuenca hidrográfica en particular, bueno, vemos con gran preocupación los cambios significativos que vamos a tener en el mediano y largo plazo. Entonces se trabajó en una cuenca hidrográfica aquí en la provincia de Mendoza, en Argentina. La dimensión ambiental es crítica y clave para pensar el futuro. Entonces hicimos un trabajo que se llama El futuro ambiental de Mendoza, escenarios. La prospectiva sirve para construir agendas de futuras de investigación, desarrollo e innovación. Entonces el propio INTA como sistema prospectivo incorpora a esta disciplina para planificar sus carteras programáticas de mediano plazo, un campo donde se aplica mucho la prospectiva en América Latina es el campo territorial, vinculado a los procesos de ordenamiento territorial y uso del suelo, y en particular el INTA ha desarrollado estudios de prospectiva a nivel del sistema agroalimentario argentino, y en particular, o con un foco, con un énfasis particular sobre la calidad e inocuidad de alimentos. Todas estas experiencias están publicadas, las pueden encontrar en la web, y si no, a través de Julio y del Colegio de Ciencias Económicas, yo con mucho gusto se las puedo hacer llegar. La idea es que tengan una primera aproximación a los estudios de futuro en general y a la prospectiva en particular, y hayan podido transitar en esta conferencia los cambios significativos a nivel global, las implicaciones para las ciencias económicas en particular, y cómo la prospectiva contribuye a este replanteamiento estratégico, tanto a nivel global como de las organizaciones en particular. La bibliografía, para quienes quieran ampliar, algunas bibliografías de referencia específicas sobre el campo de las ciencias económicas, otras bibliografías sobre los estudios que hemos realizado en INTA y en la Universidad Nacional de Cuyo, y yo estaría llegando hasta aquí. Agradecerles la atención y quedo a su disposición. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Javier.
realmente, bueno, primero empezaste planteando esos desafíos, ¿verdad? Pasamos por esa parte de los desafíos, viendo desde un punto de vista estructural, sistémico, y me llamó mucho la atención en cuanto, por supuesto, tiene que ver con el profesional, ¿verdad? En ciencias económicas, esos temas que abordaste relacionados con la interdisciplinaridad, ¿verdad? También, y especialmente, además, como no solo, y esto no solo, además de las ciencias económicas, sino también otras profesiones, no solo es un tema de actualizarse, sino es un tema de la anticipación y la previsión en función de esos retos futuros, en función de esos desafíos. Acá tengo algunos comentarios, algunas consultas. Dice Luis Aguilar, ¿cómo generar los procesos de cambio tomando en cuenta esos desafíos para el caso de una institución estatal? Bien, ahí es muy buena la pregunta. Hay una rama, un campo de aplicación de la prospectiva que es la prospectiva gubernamental. Hay grupos de trabajo sobre esa temática en particular muy fuertes en México y aquí en Argentina. Claramente el aparato gubernamental en todas sus escalas, pero sobre todo en la escala nacional, bueno, tiene una débil capacidad o habilidad de adaptación a los cambios del entorno. Entonces, para el Estado, en general, generar sus propias condiciones para adaptarse a esos cambios son muy complejos. Pero los cambios, digo, y recordemos ese gráfico de la revolución tecnológica, son tan grandes que interpelan al propio Estado. En este sentido, los estados, las administraciones gubernamentales o se adaptan o el cambio se los lleva como una ola. Entonces, eh, ahí no hay recetas de cómo hacerlo. Los estados deben construir sus propias capacidades prospectivas, deben repensarse y sobre todo, yo creo que ahí hay un gran desafío, es el diseño arquitectónico de los estados. De las organizaciones tienen que repensarse en su propia arquitectura, digo, pensar sus roles, funciones, organigrama, digo, todo lo que es administración, sí, la propia administración de los estados, cómo, cómo tienen que adecuarse a este contexto que estamos atravesando. Sí, y ahora que mencionaste como ese tema de anticipación, ¿verdad? Lo del triángulo, me acuerdo lo del triángulo griego, creo que es de Godet, donde está la anticipación, la apropiación y la acción, que eso a nivel institucional también o a nivel de una empresa, una organización, es relevante para estos procesos prospectivos. Tengo otro comentario, dice, de lo que el experto mencionó de la interdisciplinariedad, cómo vincular esa visión integral a nivel país, creo que va relacionado un poco con lo anterior. Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí la interdisciplina es clave, porque es la base para comprender lo sistémico y poder proponer soluciones integrales a esos problemas complejos. Entonces, por ejemplo, la misma arquitectura, y digo relacionado con la pregunta anterior, la misma arquitectura, el diseño que tienen las universidades, las unidades académicas por disciplinas, bueno, esa mirada disciplinar que fue la predominante al constituirse nuestras universidades, atentan contra esta mirada de la interdisciplina. Entonces, tenemos que generar mecanismos, espacios de trabajo colaborativos, de trabajos multidisciplinarios, en donde distintas disciplinas con solidez teórica, metodológica, discutan problemas comunes y que cada uno desde su disciplina haga un abordaje desde su mirada de este problema en el que estamos analizando. Entonces, ahí tenemos dos alternativas. O las universidades cambian las unidades académicas por cuestiones más transversales, o las mismas unidades académicas disciplinares generan espacios
interfacultades para lograr esa mirada interdisciplinaria. Todo equipo de prospectiva, todo equipo técnico que quiera coordinar, dirigir, liderar un estudio de prospectiva requiere ese abordaje multidisciplinario, porque los fenómenos que hoy estamos analizando son fenómenos complejos. Perfecto. Javier, acá tengo una última consulta de Marisol García. Dice, bueno, pues, saludos, tengo una pregunta para Javier. ¿Qué profesiones intervinieron en el estudio que realizaron en Mendoza? Bueno, como decía, los equipos son interdisciplinarios, multidisciplinarios los equipos. Siempre hay como un diálogo de expertos de distintas ciencias, y ahí aparecen desde las ciencias físico-naturales, las ciencias sociales. Siempre en nuestros equipos hay economistas, sociólogos, bueno, yo soy politólogo, ingenieros agrónomos, ingenieros hidrólogos en los estudios de las cuencas, expertos tecnólogos, hay expertos en ciencia y tecnología de alimentos. Ahí hay como un diálogo muy interesante, porque el prospectivista aporta el método para pensar, reflexionar, debatir y construir el futuro. Pero los expertos disciplinares, los expertos temáticos, son los que aportan contenido a ese método. Entonces, ahí hay, estos equipos técnicos tienen, a mi entender, que sí o sí ser multidisciplinarios para comprender la complejidad y sobre todo esta mirada multidimensional. Perfecto, Javier. Muchas gracias también a Marisol por el comentario y gracias también a los que nos acompañaron en esta transmisión. Antes de despedir la transmisión, no sé, Javier, si deseas agregar algo más ya para cerrar. Sí, bueno, obviamente agradecer nuevamente al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica por la invitación, e invitarlos a todos y todas a que hagan una inversión en el mundo de la prospectiva, que es viable poder pensar futuros posibles y alternativos, que el futuro no es único ni verdadero, que no hay una extrapolación lineal del presente a un futuro determinado, y que está en nosotros esa posibilidad de cambio. Por eso la prospectiva es una contribución del constructivismo para construir un mundo mejor, inclusivo, resiliente y sostenible para todas y todos. Muchas gracias, felicitarlos por la iniciativa, Julio, y a disposición para lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo también que esta transmisión, por supuesto, queda acá en el perfil del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas, además en el perfil de YouTube del colegio también. Así que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana con otra transmisión dentro de todos estos temas que estamos abordando durante esta semana. Bendiciones y hasta mañana.